Reforzamiento estructural de edificaciones de concreto armado. Un buen día, amigos de Construye Mejor. Vamos a hablar sobre el reforzamiento estructural. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque vemos que actualmente se viene construyendo de manera empírica sin un criterio adecuado, se vienen incrementando mayores niveles. ¿Por qué? Porque queremos mayores ambientes. También el reglamento ha sufrido un enorme cambio en el último siglo. Estas son las razones principales y nunca estamos libres de un sismo. Reforzamiento estructural. ¿Qué es reforzar? Reforzar es incrementar la capacidad de la estructura, mejoramos las características estructurales y así podemos incrementar el desempeño estructural, ya sea rigidizando o flexibilizando la estructura. Rosero Landeta, en su tesis Reforzamiento de estructuras, nos menciona las necesidades principales y más comunes de refuerzo. Podemos mencionar el cambio de uso. Inicialmente nuestra edificación fue destinada para vivienda, pero con el tiempo lo convertimos en almacén, en un salón de recepciones, en una tienda, asentamientos diferenciales. Toda edificación de por sí tiende a asentarse. El problema principal es cuando ésta se asienta más de la cuenta, resultando así en rajaduras y fisuras muy notorias, errores de diseño y de ejecución. Diseño que corresponde a los profesionales que no le ponen el empeño adecuado, y ejecución cuando queremos ahorrar en el concreto o en el acero, en los encofrados, y hacemos algo muy diferente a lo que está en el plano. Entonces acá es importante contar con buenos profesionales, tanto calificados como no calificados. Degradación y deterioro de los materiales. Cuando no se hace un adecuado recubrimiento, tanto en la cimentación como en la estructura superior, esta termina por degradarse y o deteriorarse los materiales, oxidándose o el concreto volviéndose tierra literalmente. Modificación de ambientes es otra de las razones. Vemos que de 2 convertimos a 3 habitaciones, queremos abrir un ducto para colocar una escalera, un ducto para iluminación, necesitamos abrir ventanas, puertas. Esta también necesita de un reforzamiento estructural. Es por eso que no podemos dejar o hacer modificaciones sin más, ¿no? Siempre tenemos que reforzar estructuralmente antes de hacer cualquiera de los antes mencionados. Asimismo, podemos mencionar que las principales fallas en los elementos estructurales es por la mala colocación del concreto o una mala distribución de acero. Vemos ahí que se degrada el concreto y la armadura se termina corroyendo, ¿no? Si no le damos un adecuado tratamiento. Veamos más a detalle. En columnas puede fallar por aplastamiento. Esto cuando la sección de la columna es muy pequeña y termina por aplastarse el concreto. También puede fallar por flexión. En este caso es debido a un asentamiento. El asentamiento hace que esta columna tienda a flexionarse y empiecen a notarse las fallas debido a la flexión de esta misma. También puede fallar atracción. En este ejemplo, la columna no ha podido soportar más la tracción. Esto debido a una mala cimentación. Vemos que la columna se ha terminado rompiendo, se ha terminado traccionando. Posiblemente tampoco tenga el acero adecuado. Entonces es muy importante también colocar los ganchos de las columnas a las vigas, si no podemos presentar también estas fallas. Asimismo,
verificar bien las dimensiones de las zapatas. Falla acortante cuando la fuerza sísmica es muy fuerte y cuando no han sido colocados los estribos adecuadamente. Es importante estos estribos. Son como los elementos de costura que ayudan a que la columna esté bien unida en toda su longitud. La corrosión de la armadura, esto debido a que la armadura se está en contacto con el oxígeno, tarde o temprano va a terminar haciéndose polvo el acero y la columna fallando, como lo ven. Desagregación del concreto también se da en ambientes donde el concreto está expuesto mucho a materiales que lo deterioran. Puede ser en los desagües, en las lactosas, ácidos, que terminan desprotegiendo a la estructura. Por otro lado, las vigas también fallan. Cuando hay luces muy grandes, tienden a fallar por flexión. Como se ve, fallan en las zonas donde los momentos son mayores, en este caso en las esquinas superiores y en la parte central, en la parte de abajo. Contrario a esto es el aplastamiento. Si por un lado se flexiona, entonces el aplastamiento se da por el otro lado, ¿no? Vemos acá que se flexionaba en la parte superior izquierda de la viga. En la parte de abajo termina por aplastarse el concreto. Ya por cortante se da principalmente en esas zonas, las zonas más pegadas a las columnas. Es por eso que necesitamos reforzar ahí en la zona de confinamiento, necesitamos reforzar adecuadamente. Es por eso la separación que se hace más junto en esta zona. A torsión falla cuando los momentos torsores son muy grandes. Entonces, también debemos tener un adecuado diseño para evitar que se concentren esfuerzos en zonas determinadas y así evitar la falla por torsión. Vemos acá otro ejemplo de la corrosión de la armadura. No ha sido recubierto fue bien lo que es el acero y esto termina por corroerse por la presencia del oxígeno. Este es un ejemplo típico donde las personas construyen parapetos en las zonas laterales. Las fallas más comunes también lo podemos ver en este cuadro, elaborado por Iglesias, Robles, Óscar González y de la Cera. Podemos ver ahí las principales fallas en columnas, vigas, en las uniones, en los sistemas de piso, en los muros de mampostería y en los muros de concreto. Vemos que le presta mucha atención a la unión viga-columna. En estas zonas es donde se presenta mayor las fallas por fuerzas cortantes. Entonces es ahí donde debemos tener mucho cuidado. Acá también menciona los sistemas de piso. Cuando las cargas son muy concentradas, precisamente puede fallar en las losas. El sistema de piso generalmente le ponen fierro de 3/8, ¿no? Cuando es una losa aligerada, y abajo fierro de media. Pero si tiene cargas muy fuertes, esta terminará por hacer que esta losa se fisure. Entonces debemos saber bien para qué estamos diseñando. El reforzamiento de elementos estructurales. El reforzamiento se puede hacer a nivel global cuando queremos modificar todo el comportamiento de la estructura. Necesitamos rigidizar o necesitamos hacerla más flexible. O también cuando descubrimos que hay un elemento nomás que queremos modificar, lo podemos hacer a nivel elemento. De repente solo una columna es la que está fallando, entonces, ¿no? Al sistema global vemos que se modifica todo el sistema.
y la estructura cambia su comportamiento. El desplazamiento de entrepiso es menor. Las principales dificultades de reforzar es que es difícil de hacerse. Generalmente se interrumpe el uso y la función del edificio. Los elementos incrementan la carga muerta y los encamisados implican también reforzar cimentaciones. Reforzamiento de columnas mediante encamisado de concreto. El encamisado puede ser incompleto. Si se hace incompleto, es decir, a una, dos o tres caras, generalmente se coloca elementos de conexión, es decir, anclajes en la columna. Su análisis generalmente se hace como sección transformada de un elemento compuesto. Se considera una perfecta adherencia entre el concreto nuevo y el concreto existente. Si se incrementa solo en el entrepiso, es decir, desde tu piso hasta la parte inferior de la viga o de la losa, se aumenta la carga axial y la fuerza cortante. Pero si queremos que este cambio interfiera también en la respuesta estructural, es decir, en la flexión de toda la estructura, debemos hacerla pasar a la losa. Las conexiones se pueden hacer mediante ganchos, estribos soldados o conectores. Se puede reforzar también incorporando muros de concreto. Esto ya cuando se quiere rigidizar la estructura, es decir, disminuir los desplazamientos. Se puede destruir parcialmente la columna y colocar anclajes. Las vigas se deben reforzar igual en toda su longitud. Mínimo espesor de encamisado debe ser de 8 centímetros cuando es de concreto premezclado y de 4 centímetros cuando es concreto lanzado. Si no se conoce la cuantía longitudinal, limitar el nuevo acero al 50% de la sección compuesta, es decir, no debes incrementar más del 50% en cuantía. Con fibras de carbono se pueden encontrar en mantos y en platinas. Los mantos generalmente son para reforzar esfuerzo cortante y las platinas a flexión. El criterio principal para este tipo de reforzamientos es que se deforma igual el concreto que la fibra de carbono, es decir, que ambos deben alcanzar su límite al mismo tiempo, y es básicamente así que se analiza. La guía la pueden encontrar ahí en el ACI 440 2R. Su principal ventaja de las fibras de carbono es que aumenta la rigidez y la flexión, pero no contribuye a la compresión. Aparte que resiste muy bien las condiciones ambientales. También tenemos que se tiene que reforzar las cimentaciones. Las cimentaciones antes de continuar vamos a ver las características de los tipos de encamisado. Ahí vemos que con fibra de carbono es más rápido que con encamisados de acero, y a su vez este es más rápido que con encamisados de concreto. En el proceso constructivo, obviamente el encamisado de concreto, al ser mayor el tiempo que se requiere, tenemos que desconchar, tenemos que arreglar las barras y colocar el concreto previo a estos sus encofrados y todo, ¿no? En el acero tenemos que anclar, luego tenemos que colocar un mortero, un pegamento y colocamos. En cambio en el encamisado simplemente redondeamos esquinas y forramos. La rigidez mucho conviene hacerlo con acero.
¿no? También de concreto. Estas dos son mucho mejores si queremos rigidizar la estructura. En cambio, con la fibra de carbono prácticamente no hacemos muchos cambios en la arquitectura y la rigidez tampoco se incrementa. En tamaño y peso, obviamente se incrementa más al hacerlo del acero y de concreto. En el encamisado hasta se podría despreciar el peso, ya que no va a influir mucho comparado a lo que es el concreto y el acero. Todo esto lo planteó Fukuyama en 1995, también en una tesis. En el gráfico vemos un reforzamiento por encamisado y otro por fibras de carbono. En las cimentaciones podemos reforzar cuando está deteriorado, incluso podemos sustituirla. A veces toda la cimentación puede haberse deteriorado. Podemos ampliarlo por los costados o también por abajo. Hay diversas maneras, pero todas implican un apuntalamiento. Vemos ahí que generalmente se dan en suelos expansivos cuando las cimentaciones no son homogéneas sino heterogéneas, cuando el terreno fuga, es decir, el terreno se licúa, puede estar construido en un barranco y el terreno que está debajo ya deja de existir. En general, conclusiones y recomendaciones. Una recomendación es no generalizar el reforzamiento estructural. Cada caso es un mundo, cada caso es particular. Tenemos diferentes materiales para reforzar y también la manera de aplicarlos. Tenemos que evaluar si vamos o no desocupar los ambientes. Tenemos que evaluar el tiempo que nos va a tomar, si queremos rápido, si queremos algo caro, algo barato, algo que dure o algo que rigidice, algo que dé flexibilidad, si se quiere modificar o no los ambientes. Es un mundo en realidad. Sin embargo, espero poder haberte ayudado para que desarrolles tus criterios. Si deseas una segunda parte de reforzamiento estructural con ejemplos aplicados que ya se han realizado, déjenlo saber en los comentarios o escríbenos a www.construyemejor.com. Saludos.